¿Qué es un default financiero y qué es el techo de la deuda? Bienvenidos a Contratesis Podcast y ahora video. De ahora en adelante y todos los años usted escuchará los mismos argumentos en Estados Unidos, sobre todo en años electorales, y escuchará algunas exageraciones apocalípticas financieras como el gobierno está en quiebra, Estados Unidos ya no puede más con su deuda, todos moriremos. Eso yo lo estoy inventando. La verdad es que sí, el gobierno está en quiebra, como todos los sistemas financieros del mundo. Recordemos que estos operan con quiebra técnica, eso ya lo hemos explicado, y también es cierto que la deuda de Estados Unidos está en niveles sorprendentemente altos, pero ni una cosa ni la otra es como para alarmarse. De hecho, así es la economía, es una simulación perfecta que autogenera, originada por una idea aceptada o bien originada por un constructo asumido ya por el mercado. Pero vamos al tema de hoy. ¿Por qué un default y por qué aumentar el techo financiero? ¿Y qué es eso? Default, por falla, por defecto, por falta. Se supone que es cuando un gobierno no es financieramente operable. Recordemos que los gobiernos operan casi todos con un presupuesto ya discutido y aprobado con anterioridad. Ellos no pueden disponer de muchas alternativas para pagar toda la operatividad de un país. Imaginen la lista de gastos que necesita un país: sueldos, mantenimiento, construcción, seguridad, electricidad, gasolina, reparaciones, ejército, las fiestas del presidente, el chayote. Perdón, no es chayote, es ayuda económica a los comunicadores vía publicidad nunca exhibida. En fin, y se supone que estos presupuestos están calculados por egresos, nunca por ingresos. O sea, este monto necesitamos, por lo tanto, recaudemos eso y más. Si no alcanza la recaudación, pues aumentemos los impuestos. Si no alcanza, pues pidamos préstamos o las dos cosas. Esos son en términos generales las alternativas para que un gobierno opere. Pero si los ingresos son insuficientes y los poderes no se ponen de acuerdo para liberar esos recursos, pues no hay dinero para que el gobierno trabaje. Simplemente se cierran las oficinas. Ellos no tienen fondos contingentes y nadie trabaja gratis. Bueno, pues eso es un default y en una empresa privada sería el equivalente a un problema de flujos. Ojo, de flujos, no de quiebra, son dos cosas muy distintas. Pero entonces, ¿qué pasa en el caso específico de Estados Unidos? Ellos tienen que pedir prestado, pero como todos los préstamos tienen condiciones, una de las condiciones del gobierno de Estados Unidos, que fue establecida en la Gran Depresión, por cierto, es poner límites a la deuda, el mal llamado techo de deuda, mal llamado. Bueno, en una de esas, si es el legislador, era arquitecto y se le ocurrió la imagen mental de un edificio. Por eso le puso techo de deuda. Si hubiera sido ejidatario, hubiera dicho la punta de la milpa. No me haga caso. Pero entonces este techo resulta que es mágico y crece. Y sí, el gobierno debe mucho, pero puede pedir más. O puede pedir mucho y siempre un poco más. ¿Cuánto es el límite? En el caso de Estados Unidos no hay límite, no hay riesgo, solo se manejan números unilaterales. Y claro, sí tiene que cuidar una aparente sanidad financiera ante el mundo, ante los mercados, ante los competidores, pero siempre se puede y se podrá un poco más, al menos que suceda un paro en las actividades productivas. Eso sí sería peligroso para Estados Unidos. Ok, ¿cómo funciona esta deuda? ¿A quién le pide Estados Unidos y por qué siempre le prestan? Sencillo, los gobiernos emiten deuda
Esto es, que emiten bonos para venderlos al mejor postor. La Fed es la institución encargada de la emisión y pone a disposición del mercado, que en su mayoría son bancos o pueden ser otras naciones, otros países o corporaciones poderosas. Y claro, esta emisión, estos bonos tienen que tener un atractivo para prestarle al gobierno de Estados Unidos. Pues ese principal atractivo que Estados Unidos es que nunca queda mal, nunca hay riesgo y sus tasas, sus porcentajes de ganancia siempre se adaptan muy bien a las necesidades macroeconómicas de él mismo. Es decir, o suben sus tasas para obtener mucho dinero de las personas, instituciones, gobiernos, o bajan las tasas para recibir menos dinero en préstamo. Así funciona una economía. Ahora bien, y solo para quitarnos esa idea loca de que se imprimen billetes, es solo una expresión. Sí hay algunos bancos que mandan a imprimir billetes con esos documentos adquiridos. Ellos probablemente quieren cash para sus clientes, para sus bancos, pero los grandes volúmenes no son billetes, solo son números. Solo los pasan a su cuenta por computadora y usted los pasa por computadora a sus clientes o destinatarios, y sus clientes finales tienen el dinero en sus cuentas y pagan con sus celulares, etcétera. No son billetes impresos. Los billetes impresos solo es una muy pequeña parte de esos volúmenes. Recuerden que la economía es el cumplimiento de los tiempos y en su mayoría no es dinero, no son monedas, no es oro. Es solo el manejo de tiempos. Y en este manejo de tiempos, la verdad es que Estados Unidos lo hace muy, muy bien. Gracias por escuchar este y todos mis podcasts pasados, ahora en video. Gracias detrás de audios y video a Karina Ibarra. Recuerda, yo soy Gabriel Castañón y nos escuchamos la siguiente semana.